tan representativo. Entonces hay que tener en cuenta que los resultados a veces pueden, si uno necesita un margen de error estrecho, no, hay que verlo de otra manera, ¿no? Bueno, el primer muestreo por conveniencia es digamos, a criterio de la persona que decide el parámetro que le interesa. O sea, directamente dice, voy a elegir los empleados que sean entre 25 y 35 años. ¿Por qué? Y porque le parece que van a tener mejor la información. Entonces, ahí no hay un criterio que realmente uno extraiga una muestra en la cual sea X probabilística, no. Es simplemente que el tipo pone una pauta y dice, yo voy a elegir teniendo en cuenta este elemento. Entonces, se llama conveniencia, no es lo más conveniente, pero se suele utilizar a veces cuando los resultados que uno necesita no tienen que ser tan exactos, tenerse tanto en cuenta. También de conveniencia es cuando uno elige, por ejemplo, a quién va a entrevistar en forma por criterio, ¿sí? Sin que haya una pauta de muestra. Es decir, bueno, yo elijo entrevistarte a vos porque se me dio la gana. De todo este grupo de gente, yo te elijo a vos como representante. ¿Y por qué? Y porque me gustó tu cara, no sé, por cualquier cosa. Bueno, eso es también considerado de conveniencia. Después, ¿cuál viene? De juicios. Bueno, el de juicios es también bastante parecido. O sea, se elige un elemento, un juicio, por el cual se decide que se va a elegir la muestra. Y generalmente los juicios son subjetivos. Entonces, elijo una muestra de facturas de los días lunes. ¿Por qué día lunes? Porque lo elegí. Elegí ese día como un juicio que impongo, porque así no tengo una población más, digamos. Después puedo, dentro de ese grupo de los días lunes, elegir una muestra, usando algún otro tipo de criterio. Por eso que digo, se pueden mezclar. Por cuotas. Bien, por cuotas, también se llama accidental en ocasiones. Generalmente es cuando la persona que hace la muestra tiene buen conocimiento de los estratos y por lo tanto puede elegir con buen criterio lo que va, el elemento que va a buscar, ¿no? O sea, en ese caso, cuando usamos probabilística muchas veces nosotros no tenemos idea exacta de qué es lo mejor. Dentro de la población no sabemos. Lo mismo que si tenés 50 empleados y puede haber algunos que sepan más y otros que sepan menos. Pero vos no sabés quiénes son, entonces lo elegís según algún criterio probabilístico. Y capaz que te cayó uno que es un queso, ¿no? Pero bueno. Pero cuando se tiene conocimiento, posiblemente uno elija más a dedo, digamos, pero sobre una base que justifique ese conocimiento, o sea, esa elección. En bola de nieve es un caso muy especial. Se llama bola de nieve porque rueda. Y se usa mucho, ¿dónde? Cuando uno tiene que hacer estadísticas, por eso se usa tanto en empresas, se lo nombro porque a veces puede pasar, estadísticas de ambientes complicados. Por ejemplo, cuando se quiere hacer una estadística sobre algún tema particular en una cárcel, por ejemplo, en la cual, para que te atiendan, necesitas la recomendación. Entonces se llama de bola de nieve, ¿por qué? Porque el primer grupo puede ser que vos lo tengas, pero ese grupo te conduce al siguiente y ese al siguiente. Entonces,
como que se arrastra. Y generalmente, por recomendación, y suele pasar a veces en las empresas, cuando a vos te dicen, vos vas a atravesar al gerente general y el gerente general te dice, mira, conviene que le pidas información a fulanito. Entonces te está guiando, vos ya no lo elegís. ¿Viste? Entonces eso se le llama de bola de nieve. O te dice, mira, elegiste entre esos 3 o 4 porque los demás. Y bueno, entonces uno entre esos 3 o 4 saca la muestra, vamos a suponer. Entonces ahí se le llama de bola de nieve, ¿por qué? Porque la primera población te induce a elegir la segunda. Bien. Y por último, discrecional. El discrecional viene de discreción. La persona que elige la muestra lo elige según su propio criterio, considerando qué elementos de la muestra van a obtener mejores resultados. Y es por criterio propio. Es parecido al otro que le di de por cuotas. ¿Por qué? Porque uno elige discrecionalmente el elemento por el cual va a elegir. Profesora, ¿esto está explicado en los apuntes de su blog? Sí, voy a subir un apunte sobre esto. Y sí, está explicado. Bien. Cada uno de ellos va a tener sus ventajas y sus desventajas y sus usos específicos. ¿Viste? Por ejemplo, en este caso, que es numerar cada individuo de la población y hacer alguna elección, por ejemplo con el bolillero, por ejemplo, simple de realizar, pero si la población tiene 10.000, la cosa se complica, digamos, ¿no? Sobre todo porque al no utilizar otro tipo de criterios podemos tener un grado de dispersión grande, tener los resultados, ¿no? El sistemático también, es aquel que se elige según una pauta matemática generalmente. También es simple de implementar, pero puede haber casos en que no tengamos una buena muestra cuando, por ejemplo, en una lista de alumnos están, qué sé yo, primero todos los hombres y después todas las mujeres. Resulta que las mujeres son muchos menos que los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, la muestra que tendrías de hombres con respecto a la de mujeres no sería pareja. Y si lo que vos estás estudiando es algo que depende del sexo de la persona, pues no va. ¿Se entiende? O sea, en ese tipo de cosas se puede llegar a traer problemas. Después, el aleatorio estratificado es el que más se utiliza para elegir para entrevistas. Tiene elementos de todos los estratos, pero uno tiene que poder definir los estratos. A veces es simple, a veces no. Depende. O sea, en una empresa, realmente uno recibe los estratos por los niveles que aparecen en el organigrama. Entonces ahí no es tanto problema. Pero a veces, por ejemplo, cuando se trata de documentación, a veces es medio difícil definir el estrato. ¿A qué consideras un estrato en una colección de facturas? A la cantidad de que se factura, puede ser. O a las fechas en que se facturó, o si es verano o invierno, qué sé yo. Hay que ver el estudio del estrato y a veces eso necesita un buen estudio previo, ¿no? Bueno, esto ya lo había hablado. Bueno, cuando el muestreo aleatorio por conglomerados, cuando hay grupos, elementos que tienen grupos con características comunes y uno lo maneja por conglomerados, lo puedes, o sea, simplifica bastante, porque uno entonces elige cada muestra siguiendo el conglomerado a lo cual va a elegir. Pero a veces se tiende a uniformar mucho. En el caso que yo había puesto de los animales, es evidente que no depende de lo que se estudie.
pájaro no es lo mismo que un mamífero, entonces hay que ver qué elemento estás estudiando para considerar que ese elemento puede ser uniforme. Podemos decir, si vamos a estudiar cantidad de alimentos, por ejemplo, dado a los animales, bueno, es diferente, no es lo mismo un elefante que un colibrí, ¿no? Entonces, depende mucho de esos detalles. Bueno, esto ya lo expliqué. Bien, para tamaño de la muestra. Para tamaño de la muestra, ¿qué es un parámetro? Estas son algunas definiciones para poder elegir el tamaño de la muestra. Parámetro. La medida, los datos que necesitamos sobre la población. Sobre la población, no sobre la muestra, sino sobre la población. El estadístico, lo mismo pero de una muestra, que después tiene que inferirse a lo de arriba, a la población. Y el error muestral, el error de estimación, el error estándar, en fin, es la diferencia entre el estadístico y el parámetro. O sea, la muestra nos da un valor y la población va a tener un valor más o menos alejado según que también hayamos elegido la muestra. Bueno, la diferencia entre eso es el error muestral. Y nosotros siempre vamos a tener un error muestral, porque para que el error muestral sea 0, tenemos que estudiar toda la población. Pero si se elige una buena muestra, estudiar toda una población es excesivamente caro. Nunca se hace, salvo que sea chiquito, pero nunca se hace. Entonces, si se elige una buena muestra, se puede extrapolar a toda la población sin mayor problema, con un error muestral más o menos pequeño, o por lo menos tolerable. Ahora, si se elige una buena muestra, podemos tener errores importantes. El nivel de confianza. El nivel de confianza es un parámetro, un número, ¿no? Que es la probabilidad de que la estimación que estamos haciendo se ajuste a la realidad con un cierto grado. El nivel de confianza es muy importante porque lo vamos a tener en todas las fórmulas. Y es una elección propia. Nosotros tenemos que elegir qué nivel de confianza queremos tener en los resultados. ¿Okay? Bueno, obviamente depende de la distribución, esos son estudios estadísticos, depende del tipo de distribución, ¿no? Y en general nosotros cuando trabajamos con documentos casi siempre tienden a hacer las probabilidades, las curvas de probabilidades tienden a la campana de Gauss, no sé si las conocen o las recuerdan, ¿no? La campana de Gauss tiene la forma esa. Aunque a veces también hay algunas que tienden a la de Euler, que es una que tiene una forma, a ver si se las pongo una foto. Así, o sea, como corrida para un lado. Bien. La varianza. ¿Recuerdan lo que es la varianza? ¿Recuerdan? Se toma la media y se ven lo que desvía para cada lado, según la muestra que llega. Y después eso te da la pauta de cuánto grado de error tenés y va a ser, por ejemplo, dependiendo de cómo sea la curva, puede haber más dispersión o menos dispersión según cómo sea la muestra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre la tenemos que utilizar, eso se utiliza siempre. Entonces, cuando uno tiene una población más homogénea, el resultado de la muestra va a tener una varianza menor, porque vamos a tener todo más parejo. De la población tiene mucha diversidad, ahí es cuando la varianza está. Entonces, en
principales. ¿Por qué? Porque el estudio de mucha población de datos puede llegar a llevar mucho tiempo y el tiempo cuesta. Y además, porque también lleva, lleva gente a veces también estudiar. O sea, uno a veces una sola persona no puede hacerlo, tiene que hacerlo un grupo de personas y dependiendo del tiempo las personas cobran por su trabajo, por lo tanto hay muchos elementos que hace que se encarezca mucho estudiar poblaciones completas cuando se tratan de cosas grandes. Por ejemplo, ahora es bastante común hacer grandes estudios de datos, por ejemplo, cuando se arman las nubes. No sé si ustedes conocen más o menos las empresas que se dedican a armar las nubes de información, después se hacen ingenierías de datos y todas esas cosas para poder extraer la información mediante cruzamiento con toda una serie de codificación bastante fuerte. Una nube es una gran cantidad de información de cualquier tipo de color que está ahí metida, vaya a saber dónde, ahí en el medio. Y después el problema es cómo hacer los criterios de búsqueda. Hay gente que se especializa en eso nada más. Bueno, en ese tipo de cosas se utilizan mucho cuestiones estadísticas porque tienen que ver dónde están ubicadas para hacer las rutas, lo que llaman los túneles, para conectar los datos como corresponde. Y además, cuando hay estudios complejos sobre determinadas características, también siempre se trabaja sobre muestra. Bueno, muestreo aleatorio. Acá son datos, de esto se lo pongo, pero ustedes ya lo tienen que saber porque lo tienen que haber visto en estadística. La media. ¿Qué es la media? La suma dividida la unidad de medida. Después, la mediana. Está en el medio. Según el orden, el que está en el medio. La moda, el que es más común, digamos. Por eso se llama moda lo de la ropa. Lo que se usa normalmente. El que se repite con más veces, esa es la moda. La desviación estándar de valor medio, lo que va para un lado, para el otro, eso es la desviación. Estándar. Después, ¿por qué razones se van a necesitar a realizar algún muestreo? Porque cuando la recopilación de datos, cuando se trata de grandes volúmenes de datos, se necesita hacer muestreo por razones de dinero, de costos. Para agilizar también la recopilación de datos. Si uno tiene que estudiar 5 millones de facturas, todas más o menos parecidas, no vale la pena. ¿Sí? Entonces, con una muestra y extrapolando los resultados se puede llegar al mismo nivel. También es una forma de mejorar la recopilación de datos, porque cuando se estudian grandes volúmenes de datos, a veces, sobre todo si los que están estudiando son las mismas personas, se terminan o sea, recontra mareados. Y también porque si se elige bien la muestra y es aleatoria, uno reduce, digamos, la tendencia a elegir lo que le es más cómodo a uno para estudiar. ¿Sí? Si yo tengo que elegir entre los exámenes de un dado así para estudiar algún, y voy a elegir a lo mejor lo que tiene mejor letra porque me da menos trabajo. Entonces estoy haciendo digamos, buscando un criterio de parcialidad, ¿no? En cambio, si yo lo elijo aleatoriamente, bueno, es el que me cae, que me cayó el de peor letra, paciencia. por decir alguna cosa sencilla. Bien. Después, ¿cómo hacemos el diseño del muestreo? Porque no es, hasta ahora hemos visto los elementos que tenemos, las formas de realizar las muestras, qué sé yo, pero ahora tenemos que decidir qué es lo que se va a mostrar, digamos. Primero, los datos. O sea, ¿qué datos se van a recopilar? ¿Qué datos se van a describir? Tenemos que tener bien claro qué vamos a buscar, es el objetivo, porque si no tenemos el objetivo claro, no vamos a poder ubicar bien la población que necesitamos, ni menos a una muestra. Después, la población tiene que estar limitada. Hay que definir.
por ejemplo, como les estaba diciendo, si vamos a estudiar las facturas de una empresa que tiene 100 años, no vale la pena estudiar la de 100 años atrás. El resultado que tengamos va a ser... Entonces, tenemos, por ejemplo, la población la decidimos, qué sé yo, en los últimos 5 años, o 2 años, dependiendo del caso. Ni siquiera vamos a elegir lo de 30 años, porque hasta la moneda es distinta y todo, ¿no? O sea, ¿se entiende? O sea, hay que definir cuál va a ser la población, y después de la población tenemos que definir la muestra, eligiendo alguno de los criterios, aleatorio, aleatorio simple, aleatorio estratificado, etc. Y después también el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es muy importante. ¿Por qué? Porque la desviación y el nivel de confianza dependen del tamaño. Indudablemente, cuanto el tamaño de la muestra se asemeje más a la población, se acerque más al tamaño de la población, vamos a tener mayor fidelidad. Pero por otro lado vamos a tener más costos, más tiempo. Entonces, elegir el tamaño de la muestra depende del nivel de confianza y del margen de error que nosotros queramos tener. Entonces, para eso, los más utilizados en cuestiones de sistemas son estos, ¿sí? La cual tenemos las determinísticas o no probabilísticas y las probabilísticas, y estas son las más utilizadas. Y la que normalmente se usa, se recomienda es esta, alguna de estas. ¿Sí? Es la que más se recomienda. No quiere decir que las otras no sirvan, ya les digo, pero la que más se recomienda, por ser la que hacen las muestras con menos criterios discrecionales. Bien. Entonces, ¿cómo elegimos el tamaño? De la siguiente manera. Dependiendo si son personas o datos de atributos. Los datos de atributos, ustedes saben lo que es un atributo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en una factura, ya que estamos con las facturas, en una factura, ¿cuáles son los atributos de la factura? Por ejemplo, el nombre del cliente, el detalle de lo que se vende. Esos son atributos. Y los datos es el contenido, o sea, la posible variabilidad de contenido que puede tener ese atributo. El cliente puede ser fulano, mengano, sutano o lo que fuera. Son distintos clientes, pero todos pertenecen al mismo atributo. ¿Se entiende? Entonces, primero, bueno, obvio, ubicar cuál es el atributo que vamos a estudiar. Luego, localizar dónde buscarlo. No todos los atributos se pueden buscar en cualquier parte. Bueno, se examina el atributo y se le estima un elemento que llamamos P, que es la proporción de la población que cuenta con ese atributo. Porque a veces hay poblaciones donde uno toma una determinada población, pero ese atributo no está en todos los elementos, ¿no? Después hay una decisión subjetiva, que es el intervalo estimado aceptable, que eso lo decide la persona. Ahí le puse I. Y después el nivel de confianza. El nivel de confianza se busca, está tabulado. Se agarran las tablas que vienen estadísticas, ya está tabulado y se elige el nivel de confianza y te da un parámetro que se llama Z, valor Z, que después se adosa a las fórmulas. Eso ya viene tabulado. Bien. Entonces tenemos un elemento que se llama error estándar, sigma, sub P, donde P es la proporción de la población, ¿no? ¿Qué es esa fórmula? I sobre Z. Recuerden que I es un elemento que es subjetivo, o sea, uno lo elige. Y Z viene de la tabla. El tamaño de la muestra, y lo llamamos N, tiene esa forma. Entonces, debemos calcular esto para después elevarlo al cuadrado, se va abajo, y después el P, que ya lo habíamos también sacado de la proporción de la población, es esa fórmula más una fórmula que hay que aplicar.
usar ese Z, digamos, los datos tienen que tener alguna distribución existente, digamos. Sí. Fíjense, el Z es ese. Las tablas vienen así, más o menos. A veces, o sea, acá le puse algunos números, las tablas son bastante grandes, ¿no? Entonces, uno lo que hace es elegir el nivel de confianza. Vienen, no sé si ustedes los han visto, se lo deben haber mostrado seguramente. Vienen con la distribución que ya les digo, casi siempre es la normal. La normal. Y están todos los números puestos en la tabla, que generalmente suelen tener 4 decimales, pero uno no los usa. Esa tabla. Y uno lo que hace es decir, bueno, voy a elegir el nivel de confianza el 97%, bueno, este es el valor Z que yo adoso a la fórmula. Este valor Z son formuleríos grandes que ya están tabulados, o sea que uno ni se molesta en ponérselos a hacer, ya vienen en las tablas y demás. Si ustedes quieren, las sacan por internet, están todas las tablas por ahí. Y generalmente lo que se usa es un nivel de confianza más o menos alto, no vas a elegir un nivel de confianza de 20%, porque no es nada. Generalmente se usa 80 para arriba y 80 para ahí nomás, ¿no? Generalmente va del 90 para arriba. Pero bueno, dependiendo qué es lo que se esté estudiando. O sea, con tenés el valor Z, después lo ponen en la fórmula, se obtiene un número y después ese número se adosa acá, ¿no? Y de ahí se saca el tamaño del dato. Eso para datos de atributos. ¿Se entiende? Bien. Ahora, de variables. Tiene una diferencia cuando lo que estamos buscando es de variable. Entonces, ustedes saben lo que es una variable. Un dato que varía, que tiene un parámetro de variación a lo largo del tamaño que estamos buscando, ¿no? Entonces, buscamos, bueno, obviamente la variable que vamos a estudiar, el lugar donde va a estar, y la tenemos que definir en magnitud y en dispersión. Al ser variable tenemos que definir esos detalles. Bueno, el tema es que acá a veces tenemos que usar un poco de un criterio subjetivo para saber cuál va a ser, porque generalmente uno depende de lo demasiado, o sea, el valor promedio, o sea, para determinar el intervalo estimado y la desviación estándar, tenemos que saberlo, o sea, para calcular uno tenemos que conocer el otro. Entonces, generalmente lo que se hace es una estimación nada más. Entonces, obviamente tenemos que ver el intervalo, el estimado aceptable I, que es el mismo que usamos en el otro caso, y elegir el nivel de confianza, sacar Z en la misma tabla y hacer esto, que es en la misma fórmula del otro. Y para determinar el tamaño de la muestra, tenemos esta fórmula, ¿sí? En la cual esta es sobre la variabilidad que tengamos de la variable que estamos usando. O sea, sabiendo cuáles son los parámetros que acotamos la variable, los valores de la variable. Bueno, estas fórmulas que les mostré antes son para datos concisos, ya sea de variables o datos fijos de atributos, cuando tenemos documentación, o sea, son datos de tipo más bien cuantitativo, ¿no es cierto? Pero después tenemos otros casos que son los datos cualitativos, y ahí la cosa varía bastante. Cualitativo es calidad, viene de calidad. Así que ahí tenemos que utilizar otro tipo de criterio. En general, cuando buscamos calidad de información, primero que nada tenemos que tener en cuenta que nuestra percepción, influye sobre lo que nosotros consideramos, sobre la calidad de lo que nosotros estamos buscando. O sea, hay una cuestión subjetiva que puede llegar a
influir sobre la decisión que tomamos respecto a lo que consideramos dentro de una calidad o de otra calidad, ¿no es cierto? Entonces, primero, hechos y datos. ¿Qué son hechos? Elementos que se van, o sea, que nosotros consideramos importantes en la trayectoria de la empresa para poder estudiar un determinado tema. ¿Qué momentos, por ejemplo, se toman determinadas decisiones? Ahora, ¿por qué decidimos que un hecho es importante y otro no? Bueno, ahí entra la parte superior. Y los datos también. Nosotros, los datos que necesitamos, lo elegimos según nuestra propia experiencia, de acuerdo con el sistema que vamos a hacer. Porque de todo lo que hay ahí metido en la empresa, digamos, nosotros decidimos que si vamos a hacer un sistema de facturación, a lo mejor no nos interesa saber los sueldos de los empleados. A lo mejor, pero depende para qué. Ahora, a veces hay otros elementos que pueden llegar a ser estar ahí medio en el límite. Y ojo, porque a veces pasa que cuando estamos avanzados en el sistema nos damos cuenta que nos faltan cosas que tendríamos que haber estudiado. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. La información financiera siempre conviene estudiarla. Primero para saber si nos van a pagar. Porque el estado financiero de la empresa indica también cómo van a ser las cosas en el futuro. Contexto de la organización, ya habíamos hablado sobre ese tema. Es muy importante, ¿por qué? Porque nos permite también saber cómo vamos, qué resultados vamos a tener cuando se implemente el sistema. No solamente en la trayectoria, sino también cuando se implemente. Qué documentos vamos a utilizar y todas las posibles, dentro posible, por eso también es relativo, tenemos que tratar de prever los problemas que vayamos a tener en el desarrollo del sistema. ¿Por qué? Porque así uno puede generar estrategias para ir capeándola. Los documentos cuantitativos los podemos sacar de los informes corporativos de cualquier tipo, los balances, todos los informes estadísticos que soportan la toma de decisiones, ¿no? Casi todos son estadísticos. Los informes de desempeño también son todos números. Los informes de desempeño, qué sé yo, de cuánto se vendió, que cuánto se ganó, que quién hizo las mejor ventas o cómo son el comportamiento estadístico de determinado sector. Bueno, cualquier registro, por ejemplo, las facturas guardadas son un registro. Y también los formularios siempre se toman vacíos y llenos. Tenemos que tener muestra de las dos. O sea, vacío quiere decir la muestra de cómo está hecho, y con datos cualquiera, ¿no? También para saber cómo es que se llena. Eso es importante. Y, bueno, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de un documento que tiene determinado tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, en una determinada semana, ahí puesto fecha de comienzo de semana y mes, número de lotes producidos de alguna cosa, ¿no? Número de lotes rechazados. O sea, estos son informes de desempeño en realidad. Bueno, y porcentaje rechazado y desviaciones a la meta. ¿Por qué? Porque hay una meta de la empresa que indica que no debe haber un porcentaje de rechazo de más de cierta cantidad y si no hay que estudiar el porqué. Bueno, este tipo de cosas, si corresponden a nuestro sistema, tenemos que tenerla en cuenta. Muy bien. Otros documentos cualitativos que tenemos que estudiar son los memorándum. El memorándum. ¿Sabe lo que es un memorándum? Son unas notas que se suelen mandar, muchas veces, ahora se hace mucho por internet, antes era, ¿no? Los memorándums suelen tener elementos que sirven como para saber la idiosincrasia de la empresa y también cómo es que se maneja la cultura interna organizacional, digamos, y cómo los superiores se relacionan con los subordinados. Generalmente eso es estudiando el lenguaje que utiliza. Por supuesto que te digo, cuando uno estudia el lenguaje también está metiendo sus propias percepciones,
Así que después todos los avisos que puede haber en tableros, eso es parte de la observación del ambiente. Avisos en tableros, en cartelitos, tirar la basura en el centro, cosas así por el estilo, te están indicando pautas de convivencia. Te dicen que tires la basura en el cesto, indudablemente, aun cuando no se lo haga, te están indicando pautas de convivencia, pautas que están tratando de fomentar en el. Bueno, y todo manuales que pueden llegar a ver, y manuales de política. Sobre todo, en algunas empresas hay manuales de convivencia también, donde se especifican determinadas cosas obligatorias. Yo recuerdo haber trabajado en una consultora que, por ejemplo, te pautaban hasta la forma de vestir. Cómo te tenías que vestir. Por ejemplo, no podías ir a trabajar en vaquero. Bueno, sin duda. Muchas empresas, ¿no? Sí, muchas. Sí. O por ejemplo, determinadas pautas de conducta, o determinados, había en ese lugar, por ejemplo, había manuales donde decían cómo tenías que hacer las estructuras de interfaces, estaban pautadas por manual. En un tiempo, yo estoy hablando de que ahora está más estandarizado eso, pero antes no. Entonces, había esas cosas, ese tipo de manuales que están dando, esta empresa es estructurada, esta empresa impone a los empleados determinado tipo de pautas, y si el que no lo cumple no mira a la cara. A mí me pasó la semana pasada en el Congreso, por ejemplo, que en una de los simposios que había era software libre, y había gente joven, bastante gente joven, y había un grupo que parecía hippie, no sé, la forma de vestirse y todo. Uno de los muchachos que iba a hacer una exposición, que estuvo interesante, recuerdo que se presentó con un gorro de lana de color verde loro y que tenía además un pompón de tamaño impresionante que no sé cómo se lo mantenía desde la cabeza. Bueno, vinieron y lo hicieron sacar, cambiarse y después dar la exposición. Decir, bueno, qué sé yo, el tipo, la exposición no iba a mejorar porque tuviera o no tuviera el gorro, ¿no? La verdad que llamaba la atención, ¿no? Capaz que era para evitar un elemento de distracción, pero es indudable que en el Congreso se consideraron de que no estaba en forma adecuada para el nivel del Congreso a nivel estético, porque en realidad era un problema estético. Y bueno, es una pauta. Igual llama la atención, porque yo no sé cómo hacía para tener el pompón tan grande arriba del gorro y que no se ladeara, ¿no? Así que bueno, hay elementos que imponen conductas y esas cosas es importante tenerlas en cuenta, porque además también es una forma en que uno sabe cómo puede insertarse en esa empresa o insertar su sistema de negocio. Bien, ahí por ejemplo, les pongo un memorándum, un ejemplo. Todos estos ejemplos igual yo se los he puesto en el apunte. Sé yo. Operador de computadora turno-noche. De el gerente. La fecha, el motivo. Es un placer dar la bienvenida a los nuevos operadores de turno de ese fulano y mengano. Estoy seguro que les agradará trabajar con nosotros. Trabajar en las primeras horas del día nos hace sentir como una familia feliz. Este es de verdad, no es invento, Bueno, ¿a ustedes qué les parece que puede haber, qué intención tiene este tipo de mandar este memo? O sea, el García, lo único que está cambiando es el apellido. Integración a los nuevos. Claro, pero primero integración, pero por ejemplo, el decirte que sentirse como una familia feliz. Crear un buen ambiente. Claro, crear un ambiente como de camaradería, de estar todos juntos, que además él funciona medio como el padre que va a cuidar de los hijos, que son los empleados, ¿no? Habla de clan, que también es una pauta de familia, digamos, el clan es familias extensas, o sea, una forma de manejar. O sea, está tratando de crear un ambiente que no sería el mismo que si el memorándum fuera una presentación muy formal donde dicen sin
dar, digamos, pautas de amistad, por decir así. Entonces acá yo les había marcado una de las cosas. Estoy seguro que les agradará trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque somos una familia feliz. Entonces, son pautas que te dicen cómo se maneja el grupo. Ahora, esto no es para hacer el sistema. Esto es para poder, generalmente, llevar a cabo una buena relación e implementar bien el sistema. O sea, que vos sepas que el tipo quiere que los empleados se sientan como una familia feliz, no te va a indicar datos que te sirvan para hacer el desarrollo del sistema a nivel explícito, sino que es la forma en que vos vas a poder hacer las estrategias para implementarlo correctamente, para tener un buen trato y para que haya una buena retroalimentación. Es eso lo que se busca en estos casos. Muy bien. Este otro. El tema es acá que, bueno, este es bastante viejo, ¿no? Y ahora hay menos papelería en general, pero este es bastante viejo. Pero el problema era el hecho de archivar papeles, ¿no? Este tipo está dando con un caño a la gente porque guardan papeles. Está tratando de decir que saquen, que pongan solamente los necesarios, o sea, que no manejen informes y esas cosas. Ahí ya estamos viendo algunos detalles que es justamente el hecho de cómo vamos a manejar nosotros la información de salida del sistema también. Y además, también estamos viendo que el tipo es bastante, ¿cómo podríamos decir? Sí, medio así, lo que yo digo se hace, y si tiraste algún papel que sí era importante, después te puedo apretar por otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puse. Esto es una forma peyorativa de tratar a la gente. O sea, es una forma de tratarlos de estúpidos que guardan cualquier papelito. Entonces, ojo. Utilizar las comillas para que archivar y después admiten abiertamente que guardan cualquier papelito que podría haber sido una cita con algún comentario y no lo puse entre comillas. Sería más... ¿Qué archivar? Sí, si hubiera puesto, si lo hubiera puesto entre comillas, a lo mejor hubiera sido más suave, justamente. El no haberlo puesto entre comillas lo hace como una cosa, como diciendo, ustedes son una manga de estúpidos que no saben qué archivar y qué no archivar. ¿Viste? Dejen de acumular papeles. Esto es una orden. Y una orden. El gerente general a todos los gerentes departamentales. Claro, ¿viste? Está bajando línea, como quien Sí, dice. sí, el gerente ¿no? general. Y bajando línea de forma muy drástica. Entonces, uno ya se está dando cuenta ahí que esta empresa es muy estratificada, que hay una cosa medio militar por medio, o sea, se van dando algunas pautas de comportamiento. Bueno, los datos de archivo. El dato de archivo son lo que es histórico, o sea, lo que pasó. Lo tenemos que estudiar siempre. Recuerdan que todo lo que sea de archivo es histórico, lo que ha pasado. Mientras cuando nosotros hablamos de meta, estas cosas son proyecciones a futuro, pero que no tenemos histórico porque todavía no pasó. ¿No es cierto? Bueno, hay algunos problemas a veces estudiar datos de archivos que tenemos que tener en cuenta. Uno de los temas es por qué se guardó y por qué no se guardó determinado papel. Por eso les puse también el memo del papel. ¿Por qué? Porque la decisión qué guardar, qué no guardar también es subjetiva de la persona y puede haber cambiado a lo largo del tiempo. Se fue el gerente que guardaba lo que él considera importante, tiene otro y guarda otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas, al ser subjetivas, nos pueden en cierto modo desviar o desviar sobre todo cuando trabajamos con muestras y con muestreo. Ahora, que los datos son invariables una vez que ya están ahí, están archivados y están puestos, obviamente no se cambian, son datos que ya fueron, ya pasaron y que están. Bueno,
que no sea información completa, que a veces no sea lo que uno realmente necesita, como más significativo, que indican parcialidad de la persona porque decidió qué guardar y qué no guardar. Puede haber no guardado cosas que sí eran importantes. Y muchas veces complica conseguir datos nuevos, teniendo en cuenta datos anteriores, dependiendo de cómo sea el histórico que haya guardado. Bueno, acá hay una serie de formas que después eso lo van a poder leer más en detalle en el apunte, de cómo hacer para seleccionar los datos en archivos. ¿Por qué? Porque a veces es difícil. Cuando los archivos son muy grandes, o bases de datos, porque también podemos estudiar bases de datos ahora, a veces se complica poder elegir qué estudiar. Entonces a veces hay que hacer comparaciones, ver por subclase qué es lo que vamos a hacer, tener en cuenta que puede haber parcialidad en lo que está guardado, y además muchas veces sirven para corroborar cosas que hemos visto en las entrevistas, sobre todo cuando no estamos seguros de determinados datos de las entrevistas. ¿Sí? Bueno. Y con esto terminamos el tema del muestreo, que es bastante pesado, pero que es importante porque, salvo que sean sistemas chiquitos, sistemas grandes, no sé si ustedes trabajan con sistemas que tienen que hacer muestreo de datos, ¿no? ¿Todo chiquito? ¿Alguno de ustedes trabaja con sistemas grandes que tengan que hacer muestreos? ¿No? Bueno, porque por ejemplo, en una empresa que trabajé, si no hacíamos muestreo era imposible. Por los tamaños, la envergadura de la documentación. Había habitaciones completas llenas de documentación, que encima no, de polvo, que había arañas, había de todo. Bueno, vamos a dejar ahora, y en la próxima clase, en la próxima hora voy a dar algo de factibilidad. Vamos a seguir, sí, no te preocupes, vamos a seguir. Porque toda esta primera parte es para poder hacer el primer informe de cómo vamos a hacer.